Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de Dios de aquí de la diócesis de León, Guanajuato, y pues realmente pero muy contento de estar con todos ustedes acompañándolos en este programa, ¿verdad? Que se llama Humanidad en Reconstrucción. Y pues realmente dentro de este programa nosotros vamos a ir conociendo diferentes temas en los que vamos a ir interiorizando, sí, dentro de la fe, pero justamente dentro también de un elemento, ¿verdad? O un proceso para nosotros como líderes del mundo de hoy, poder realmente, pues, señalar o remarcar o dar pauta justamente a lo que nosotros nos corresponde realizar como líderes. Y para esto, pues justamente tenemos lo que nosotros llamamos el día de hoy, este primer programa. Quiero pedir una disculpa, ¿verdad? El día pasado, el miércoles pasado, desgraciadamente por fallas técnicas, el programa no se escuchó, pero nuevamente aquí estamos, ¿verdad? Incluso vamos a probar un poquito, ¿verdad? El audio de este nuevo programa. Esperemos que escriban aquí a su programa Humanidad en Reconstrucción y poder saludarnos, poder intercambiar también opiniones, ver nuevos horizontes, nuevas formas en las que nosotros podemos ir viendo justamente y podemos ir como marcando o dando pauta también, ¿verdad? Para dar una nueva mentalidad en la humanidad, en nuestra sociedad que tanto se necesita. Y pues igual, ahorita, como están viendo aquí moviendo en las redes, pues hay que empezar a compartir, ¿verdad? Esas pequeñas transmisiones. Pues simple y sencillamente, les repito, muy contento de estar con ustedes, de poder compartir justamente este espacio. Para nosotros como iglesia es importante que también vayamos teniendo diferentes momentos y espacios en los que podamos compartir la fe. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que pues la fe, la iglesia, la misma sociedad como que lo está relegando. Y creo que nuestra iglesia tiene mucho que decir, mucho que aportar todavía a nuestra sociedad en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. A lo largo de la historia, pues la iglesia siempre ha tenido un papel muy importante dentro de la sociedad. Y al día de hoy, en una sociedad tan fragmentada, tan dispersa, tan relativizada en diferentes ámbitos y momentos, pues la iglesia también tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque realmente la fe en Cristo, la fe nos lleva a lo más íntimo de nosotros, ¿verdad? A nuestras conciencias. Entonces, pues el día de hoy, pues justamente iniciamos este proyecto, este nuevo viaje, y me gustaría que me acompañaras, me gustaría también que me siguieras en mis redes sociales. En todas aparezco como Diácono Juan, de verdad. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, soy Diácono Juan de, esperando próximamente ser ordenado presbítero. Pero pues ahorita es lo que nos toca y vamos como servidores de la palabra, como servidores de la iglesia, ¿verdad? Hombres de servicio, a iniciar justamente con estas pequeñas reflexiones. Y el día de hoy, el tema que vamos a tocar es el liderazgo de Jesús. Nosotros vemos cómo Jesucristo ha sido pieza importante y es incluso, yo creo que el personaje más grande y más importante dentro de nuestra sociedad, dentro del mundo como nosotros lo conocemos. Incluso pues el tiempo está dividido antes y después de Jesucristo. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, pero también al ser Dios, Él tenía un elemento muy importante, que era un gran líder. Y no solamente un líder en sentido como nosotros lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros seguimos a muchísimas personas, líderes que para nosotros pueden ser, por ejemplo, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, entre otros personajes que han marcado la historia. Y desgraciadamente, pues ahí están ellos, pero, repito, desgraciadamente, pues tienen una cierta diferencia con Jesucristo. Y es que Jesucristo es Dios. Por eso, el mayor
ejemplo que nosotros tenemos, pues lo podemos ver justamente en la figura de Jesucristo, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de liderazgo, y un liderazgo que tiene como bandera justamente el mandamiento del amor, ¿verdad? Aquella enseñanza más grande. Y sobre todo recordemos que Jesucristo habla mucho sobre, incluso pues sus enseñanzas se centran en lo que es el reino que nosotros traducimos también como el servicio. Y para esto yo creo que es lo clave en lo que nosotros podemos entender justamente del liderazgo de Jesús. Y para esto nosotros tenemos que ver a Jesucristo en dos aspectos principalmente. Uno de ellos, Jesucristo histórico, el Jesús histórico, el Jesús que sabemos nosotros que caminó en la tierra, ¿sí? Que nació por obra divina, como ya lo conocimos, pero que está, digamos, un hombre como tal, Jesucristo histórico, que sabemos por Flavio Josefo que fue crucificado, ¿sí? Flavio Josefo, pues aquel historiador romano, habló sobre él. Entonces, para esto tuvo que haber sido realmente una persona, y todos estos datos históricos que hay sobre Jesús, que tuvo problemas en el templo, que era un líder religioso, que incluso tuvo problemas con el Sanedrín, con los sacerdotes, con los judíos, que Poncio Pilato fue el que lo mandó a ejecutar. Entonces, hay rasgos, hay acontecimientos históricos de Jesucristo. Y aparte también nosotros conocemos como el Jesucristo de la fe. El Jesucristo que nosotros profesamos. El Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos ha salvado. Que fue crucificado, sí, y que resucitó. Entonces, dentro de esa experiencia que nosotros llamamos el querigma, pues nosotros nos llamamos también cristianos. Entonces, hay que ver estas dos posturas, y para esto Jesucristo nos enseña justamente el primer elemento, ¿verdad? Un modelo. Todos nosotros como seres humanos estamos llamados, o nos llama mucho la atención, diferentes modelos. Un modelo, por ejemplo, algún profesor que a nosotros nos llama mucho la atención y que yo puedo decir, me gustaría tener una cabeza como la de este profesor, ¿no? Ser inteligente como él, saber mucho. Otro modelo, pues mi papá, el superhéroe, para mí el personaje más importante, quisiera ser como mi papá, trabajador, que siempre nos cuida, que nos da lo que necesitamos. Mamá, que siempre está ahí para nosotros, al pendiente, que nos cuida. Modelos que nosotros vamos viendo a lo largo de nuestra vida y que nos llama mucho la atención seguir. Pues para nosotros un líder es justamente eso, ¿verdad? Un modelo, alguien, ¿sí? Que incluso, aparte de ser modelo, es aquel personaje, ¿sí? Que influye dentro de los otros. Y Jesucristo, pues tenía esto, era el modelo, pero también influía en los demás. Influía en aquellas personas con los que estaba a su alrededor. Influía y pues realmente era aquel líder religioso, incluso algunos podían ser también político, porque movió estos acontecimientos, estos elementos, y era como el ícono, ¿verdad? Y para esto, dentro de este modelo de Jesucristo que nosotros vemos, un elemento que nosotros debemos tomar muy en cuenta y que no se nos debe de olvidar. Jesucristo, fíjense, dedicó tiempo para planear. Un líder, alguien que está realmente en este ambiente, o que quiere sobresalir, o que quiere mover incluso masas, mover personas, es importante el planear. Si yo te preguntara, ¿qué tanto tiempo le das a la planeación? ¿Tú qué me responderías? ¿O cómo responderías este elemento? Nosotros, desgraciadamente, estamos tan acostumbrados, ¿sí?, a improvisar, ¿verdad? Pues nos levantamos todos los días, vamos a trabajar o van a trabajar, hacemos nuestras tareas, lo que tenemos que hacer, pero hasta ahí. Entonces, improvisamos mucho. Y Jesucristo nos enseña justamente esto. Hay que planear. Y para esto hay una parte, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, si nosotros recordamos, las bodas de Caná,
Jesús es invitado con sus apóstoles a estas bodas. Y el acontecimiento pues nos narra justamente que se les había acabado el vino, ¿verdad? Entonces van con, con ellos, con María justamente, y le dicen, bueno, pues es que no hay vino. María, perdón, va con Jesús y les dice, pues, les dice a las personas, vayan con él y hagan lo que él les diga. A lo que Jesús, perdón, le dice a María, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué es esto? Que Jesús sabía en qué momento iba a poder realizar los acontecimientos, iba a poder como iniciar este proceso, ¿verdad? De milagros, de todo este movimiento. Por eso dice, aún no ha llegado mi hora, mujer. Pero María insistentemente pues, le dice, hagan lo que Él les diga. Y es cuando sucede el milagro del vino en las bodas de Caná. Pero también hay otro ejemplo muy importante, y Jesús lo dice en el Evangelio de San Lucas. Aquel que quiere edificar una torre, fíjense, aquel que quiere edificar una torre no comienza a construirla si no tiene el capital, ¿sí? Si no tiene todo lo necesario para terminarla. Habla justamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no lo terminas, o si no termina la torre, pues pierde credibilidad, ¿sí? Incluso puede ser entendido como aquel que se burla de él, aquel que se va a prestar para que se burlen de él porque no terminó la torre, porque inició algo y no lo terminó. Entonces Jesús dentro del Evangelio y sus enseñanzas nos dice eso, el planificar. Nosotros como personas en la sociedad actual, realmente, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a planificar? ¿Verdad? En lo que hacemos, nuestros proyectos, iniciativas, todo aquello, muchas de las veces, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, iniciaban planes, ¿no? O proyectos, y así como que al inicio era muy a la y se va, pues va, hay que hacer esto, y lo hacemos, ¿no? O incluso en los grupos apostólicos, muchos de los grupos apostólicos tienen mucho esa tendencia, si nos ocurre hacer algo, no, pues vamos a hacerlo, y punto. Entonces, el planear es importante, porque nosotros cuando seguimos un modelo de planeación, un método, a nosotros nos va llevando justamente a tener pasos concretos, ¿verdad? Un camino a seguir, como la receta del pastel. No puedo mezclar este ingrediente con este otro porque se va a echar a perder. Tiene que llevar un proceso, una secuencia. Todo lo que nosotros realizamos es así. Y el planear, pues a nosotros nos va a llevar justamente a entender o a llegar a un verdadero fin. Y nosotros pues podemos tener diferentes métodos de planeación, ¿verdad? El prospectivo, el participativo, diferentes modelos que nosotros podemos adoptar o tener, ir desarrollando para llegar a la planeación. Y algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Con qué lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la evaluación. Entonces son como elementos muy sencillos en los que nosotros podemos ir planeando poco a poco. Y también, pues esto lo vemos, ¿verdad? En diferentes elementos a lo largo de las Sagradas Escrituras, pues habla, por ejemplo, cuando Noé construye el arca, tuvo que planear. Cuando Salomón mandó construir el templo, pues igualmente tuvo que planear el gran templo de Jerusalén, tan majestuoso. Cuando Moisés igual sacó a los israelitas de Egipto, pues tuvo que haber planeado también este acontecimiento. Igual Pablo, durante sus diferentes viajes, había como este proceso de planeación. A lo mejor no como lo conocemos ahora, tan estratégico y tan metódico, pero había como este proceso. Y Jesús nos enseña esto. Hay que aprender a planear. Y también otro elemento, el poder del hábito. Fíjense, nosotros vivimos en una sociedad en la que nos estamos mal acostumbrando o nos quejamos tanto que diferentes problemas, ¿verdad? Que vicios, drogas, acontecimientos que hay. Y para esto nosotros debemos entender la cuestión de los hábitos y los vicios, o que nosotros llamamos como hábitos buenos y
hábitos malos. Pero Jesús justamente en este aspecto del hábito, él tenía muchísimos hábitos muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, el hacer oración, subirse al monte, hacer oración a solas, en la madrugada, en la noche, cuando terminaba. Entonces, eran hábitos muy, muy buenos. Y uno muy interesante, que a lo mejor nosotros no alcanzamos como a vislumbrar, o no lo vemos desde este elemento, es cuando dice que entró Moisés en la sinagoga, ¿sí? Y conforme a su costumbre, se levantó a leer. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Jesús realmente tenía estos hábitos de ir, por ejemplo, a la sinagoga. Y ya sabemos lo que pasó en la sinagoga, ¿no? Que lee al profeta Isaías y inaugura pues justamente su tiempo mesiánico. Pero el ir haciendo, ¿verdad? Las cosas a nosotros nos va haciendo justamente el hábito, al igual que el vicio. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos, o una persona alcohólica empieza tomando una cerveza, se toma una cerveza, ¿y qué pasó? ¿O qué se dice que pasó? Nada. Se toma 2 cervezas, no pasó nada. 3 cervezas, no pasó absolutamente nada. 4 cervezas, no pasó nada. Así sucesivamente, hasta que llega el punto que el cuerpo, ¿sí?, se acostumbra tanto a la sustancia que es cuando se hace el vicio. Y por otro lado, el hábito, la consecución de estar haciendo buenas cosas, cosas buenas, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, un hábito bueno, la oración. Aquel que un día ora, pues a lo mejor se le hizo pesado. Si al día siguiente vuelve a orar, pues a lo mejor se le hace un poquito pesado. Así sucesivamente, ya cuando ora en diferentes cantidad o diferente tiempo, secuencia de tiempo, pues ya se le empieza a hacer hábito. Igual nosotros, por ejemplo, algo muy sencillo, el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros realmente, cuántos de nosotros incluso cuando inició el año nuevo con las uvas, ¿no? Ay, ahora sí voy a entrar al gimnasio. Pero es un deseo, es un querer hacer. Pero desgraciadamente, si no está el hábito, se te va a hacer muy difícil iniciar. Por eso debes de empezar poco a poco. Ve un día al gimnasio y luego ve otro día, luego ve otro día, aunque se te haga pesado. Llega el momento en que libremente vas a estar y vas a sentir la necesidad de estar yendo al gimnasio o a correr o a hacer ejercicio o a hacer incluso oración. Cuando nos acostumbramos a hacer cosas buenas, pues se hacen los buenos hábitos. Y estos buenos hábitos llega el momento en que se hacen virtudes. Las virtudes que nosotros como cristianos estamos siguiendo, ¿verdad? Y vamos teniendo. Y por ejemplo, y para esto, simple y sencillamente, fíjate, un hábito, sabemos, pues es un don de Dios, pero fíjate, ¿qué pasa cuando hacemos 3 veces, ¿sí?, una cosa, una sola cosa? Pues a lo mejor te va gustando, ¿verdad? Cuando se hace 10 veces, difícilmente se te va a olvidar aquello que estás haciendo. Pero si lo haces 18 veces consecutivas, esto se te hace un hábito. Entonces, justamente, el hábito, pues es lo que a nosotros nos lleva a ser, como dicen, exitosos, ¿verdad? En el lenguaje comercial, ser exitosos. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay gente que es muy buena en los instrumentos musicales y al ser muy buena en los instrumentos, pues realmente entonces es porque se tiene el hábito de estar ensayando, de estar estudiando. Aquella persona que maneja muchos temas, ¿por qué? Porque tiene el hábito justamente de estar leyendo, de estarse educando, de estarse autoformando. Entonces es importante ir acrecentando pues este acervo cultural. Entonces, esto del hábito para nosotros es muy importante. Y fíjense cómo si es pieza clave también para aquellos que están decididos a tomar, ¿verdad?,
o a cambiar el rumbo de su vida, ir dejando como los vicios. Pues la mejor manera de ir dejando los vicios es justamente irlo reemplazando por los hábitos. Si me tomaba 10 cervezas, pues mejor me tomo 9, y luego 8, y luego 7, y luego 6, y así le voy bajando hasta que ya llegue el momento. O incluso, como decía un amigo psicólogo, ¿no? Hay que empezar a engañar el cuerpo. Si quiero dejar de tomar la sustancia automáticamente, rápido, pues entonces cuando sienta la necesidad, hay que suplirlo por un dulce o por un vaso de agua, ¿sí? Algo que el cuerpo se vaya acostumbrando a que cuando tiene esa sensación, pues mejor requiere otro elemento más saludable. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir viendo, ir caminando justamente en ese sentido de los hábitos. Y Jesús tenía hábitos, ¿verdad? El hacer oración, el ir a la sinagoga. Entonces, del estar constantemente en este sentido. Y pues para esto sería importante que yo a ti te preguntara, ¿verdad? ¿Qué hábitos tienes tú? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus vicios? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos hábitos buenos que se convierten en virtud? ¿Cuáles son esos hábitos malos que se convierten en vicios? Y a raíz de esto podemos entonces decir, voy por este camino. Y por otro lado también, fíjate que Jesús aprovechaba muy bien su tiempo. Él tenía su agenda durante todo el día, ¿sí? Ocupadísimo. Yo creo que era la persona más ocupada que pudiera existir. Jesús era aquella persona que desde que se levantaba hasta que dormía, se la pasaba trabajando. Pero él tenía justamente una agenda importante y para esto hay un fragmento, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, en que se le avisa que Lázaro está enfermo. Entonces, Jesús continúa justamente con sus actividades. O sea, él no deja todo lo que tenía que hacer para ir a visitar a Lázaro. No, al contrario, él siguió haciendo sus actividades. Incluso cuando llega con Marta y con María, las hermanas de este amigo de Jesús, pues incluso hasta molestas, ¿no? Le pudieron haber decir, porque dice un fragmento del Evangelio, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A lo mejor nosotros leemos esta parte como, pues sí, Señor, es que si hubieras estado, pues esto no hubiera pasado. Pero muy en el fondo a lo mejor sí estaba como este sentimiento de enojo. Pero obviamente Jesús, el mayor líder que nosotros podemos tener, pues realmente, o sea, tenía bien clara su misión y cumplía justamente su agenda, su trabajo, lo que tenía que realizar. Y esto a nosotros nos da a entender que entonces nosotros tampoco nos estamos privados de organizarnos, ¿verdad? De organizar este tiempo, de aprovechar, como se dice, con muchísimo cuidado el tiempo que nosotros tenemos. Porque incluso, ¿qué tanto nosotros malaprovechamos, verdad? El tiempo. ¿Qué tanto nosotros perdemos el tiempo en una cosa o en otra? Porque incluso, nada más que ya se me... Fíjate, incluso te quería mostrar este elemento, ¿Cuánto tiempo nosotros disponemos verdaderamente en números? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuánto tiempo nosotros realmente en número contado, horas, segundos, minutos, tenemos en un año? Fíjate, un día tiene 24 horas, ¿verdad? 7 días tienen 148 horas. 30 días tiene 724 horas. 356 días tiene 8,760 horas. Que esto equivale a
31.536.000 segundos al año. O sea, tenemos nosotros muchísimo tiempo. Y todos tenemos el mismo tiempo. El Papa tiene el mismo tiempo, ¿sí? Los presidentes, los diputados, la reina Isabel incluso, ¿verdad? Todos tenemos absolutamente el mismo tiempo. O sea, aquí en ese sentido Dios no dice, ay, como tú eres el Papa, a ti te voy a dar 80 horas más al día, para que te rinda. No. Aquí realmente todos tenemos absolutamente el mismo tiempo. Pero aquí lo interesante o lo importante es nosotros cómo aprovechamos todo este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? ¿Verdad? Si nos ponemos a ver, incluso en la vida de aquellos grandes empresarios o de aquellos que han hecho obras grandes, ¿verdad? Que han sido como parteaguas dentro de nuestras sociedades, nosotros nos damos cuenta que era gente que aprovechaba su tiempo. Dígase artistas, dígase escritores, dígase pintores, dígase catedráticos, dígase pensadores, filósofos, teólogos, lo que ustedes quieran. Aquí lo importante es cómo cada uno de nosotros aprovechó todo este tiempo. Hay gente que incluso, gente exitosa, que a las 7 de la mañana ya está trabajando, ¿verdad? Que a las 10 de la noche ya se fue a dormir para que le rinda el día. O sea, que ha aprendido, fíjense, todo lo que hemos estado platicando, su agenda realmente la llevó, ¿verdad? Paso, fue cumpliendo justamente estas metas y realmente fue llevando como estos planes, ¿verdad? Y esos objetivos, todo aquello, realmente lo llevó. Y Jesús, pues realmente nos pone ejemplo de esto, de ir cumpliendo en sí cada cosa en su lugar, cada elemento, cada cosa que se iba planteando, pues se iba realizando. Entonces, en todo esto, el aprovechar realmente el tiempo. Por eso, aquí surge, entonces, ¿cuál es el problema de aquellas personas que no resaltan o de aquellas personas que no cumplen realmente aquello que ellos se han planteado, ¿verdad? Y, pues, simple y sencillamente, no es la falta de tiempo, sino la manera en la que lo utilizamos. Les digo, todo mundo tenemos, pues sí, el mismo tiempo a seguir. Tenemos absolutamente los mismos segundos, los mismos días, los mismos meses, los mismos años. Algunos viven más, algunos menos, pero en un día tenemos absolutamente lo mismo. Pero también otro elemento, ¿verdad? El cuarto elemento en que nosotros tenemos que meditar actualmente, ¿verdad? Y que Jesús nos enseña. Realmente visitar a los seguidores. Nosotros hemos hablado justamente sobre, o se habla sobre las relaciones públicas, ¿verdad? El ganar, el estar con el otro, el hacer sentir al otro bien, el hacerlo sentir importante, qué es lo que pasa en el ambiente de las ventas. Simplemente, o sea, busco que el otro se sienta bien, que se sienta a gusto. Entonces Jesús también tenía ese sentido. Jesús iba a visitar a sus amigos. Nosotros, como emprendedores, por ejemplo, muchos de ustedes que son emprendedores, que buscan sobrevivir, que buscan mejores oportunidades, que buscan como ir marcando la pauta, ir creciendo, irse desarrollando profesionalmente. ¿Qué tan buenos somos o qué tan buenos son como para las relaciones públicas, ¿verdad? Para hablarle a los clientes, para apapacharlos, para estar con ellos, para irlos a buscar. Jesús nos da este ejemplo de cómo nosotros podemos realmente, ¿verdad? Ir buscando a las personas, ir a visitarlos. ¿Qué es lo que hizo con Zaqueo? Fue a su casa. ¿Qué es lo que hizo con Mateo? Fíjate, cosa bien curiosa. Dentro de todos esos elementos,
el ir a visitarlos, pues realmente sí era algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno visita a los amigos, visita a aquellas personas que te interesan, es porque realmente entras en la vida del otro. Cuando nosotros realmente queremos ayudar al otro, tenemos nosotros entonces que entrar en la vida. Y entrar en la vida no quiere decir que nos vamos a meter a tomar decisiones por ellos, ¿sí? O a entrometernos en su vida. No. Entrar en la vida del otro quiere decir que voy a comprender su situación. Voy a comprender su historia de vida. Y a raíz de esto, yo voy a entender por qué las personas actúan de tal o de cual forma. Y entonces Jesús nos da este ejemplo. Fue a visitar incluso a la suegra de Pedro, ¿sí? La fue a curar y luego se desencadenó todo este acontecimiento que como la curó a ella, todo el mundo se dio cuenta en el pueblo que allí estaba Jesús y le llevaban enfermos. En el ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Que va a visitarlo, pero va a visitarlo con una intención, igual a Mateo. A Mateo lo visita y pues le dice, bueno, pues sígueme. Incluso hay una pintura muy famosa de Mateo, en el que está Mateo en la mesa de cobrador de impuestos, y luego Jesús está así como a lo lejos, y la luz, una luz está ahí con Jesús, nada más lo ilumina, y Jesús tiene la mano, su dedo señalando, y Mateo se señala el pecho. Entonces, así como que toda la connotación de esta pintura es que justamente, o sea, Mateo se señala y le dice, a mí me llamas, o sea, a mí que soy un pecador, que soy pecador público, ¿sí? A mí que soy cobrador de impuestos, a mí que estoy ya estereotipado, que estoy señalado, a mí me llamas, y Jesús lo señala y dice, sí, a ti. Igualmente a ti, en este momento Jesús te dice, pues a ti te llamo, ¿no? A ti te llamo justamente ¿para qué? Para dar este mensaje de salvación, este mensaje de amor. Y pues justamente en esto, el ir a buscar, el ir a comprender. Yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Cuando vayas en la calle, en la oruga, en el autobús, en el taxi, cuando vayas caminando en el centro, observa el rostro de las personas. Vas a ver que hay gente que sufre, vas a ver que hay personas que están tristes, vas a ver que hay personas que están alegres, vas a ver que hay personas que están pensando en muchas cosas y que a lo mejor tienen cara de fastidio, vas a ver a personas cansadas. Todo eso nosotros nos va a entender y para seguir el ejemplo de Jesús, de ir justamente y buscar a los amigos, de acompañarlos, de estar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, dice visitar a los discípulos, visitar a los seguidores, fue a ver a los enfermos, los fue a sanar. O sea, Jesús no esperó simple y sencillamente a que llegaran con él. Cuando llegaban, pues gracias a Dios, qué bueno. Pero cuando no, Jesús también salía al encuentro de los otros, ¿verdad? Se encontró con la samaritana, se hizo encontradizo también con los peregrinos de Maús. Entonces, es salir al encuentro que nosotros tenemos con las diferentes personas y con todos aquellos que nosotros tenemos. Ya sean, ¿no? Por ejemplo, aquí se señala, ¿no? Ciegos, pobres, ricos, académicos, ignorantes, hambrientos, sedientos. O sea, Jesús realmente vino, sí, rompió las leyes, rompió todo aquello que ya estaba establecido. Vino, incluso por eso fue un líder religioso, un líder de esa magnitud, porque vino, sí, a romper las leyes, pero no las vino a romper por venirlas a romper, como un tiempo en la que se llamaba la teología de la liberación muy marcado, ¿no? O estas posturas tan radicales, de que incluso a Jesús lo ponían como un guerrillero, porque se entendía como de esa forma, ¿no? Liberar al pobre, pero a través como de las armas, y no, en lo absoluto. O sea, Jesús sí viene a romper estas reglas, estas leyes, como se tenía. ¿Por qué? Porque vino e instaura algo superior.
Por eso dice que no viene a abolir la ley, sino viene a darle plenitud. Y darle plenitud es justamente lo que nos llama el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, en eso se resumen toda la ley y los profetas, que es lo que marca justamente. Y para esto, pues claro, los líderes y los líderes en la actualidad van marcando, sí, a lo mejor van rompiendo estereotipos, a lo mejor van rompiendo moldes, pero el romper moldes siempre tiene que ir con una visión, sí, y una responsabilidad. La responsabilidad que tuvo Jesús, pues justamente dar la vida por aquello que él creía, por aquello por lo cual él había venido al mundo. Entonces, a lo mejor nosotros puedo decir, yo soy líder, me siento líder natural, me siento el que yo soy acá, el chicho, pero realmente entonces, ¿qué tanto tengo responsabilidad de estos movimientos que hago? Hay líderes que entran, mueven, revuelven y se van. ¿Realmente esos son verdaderos líderes? Hay líderes que pues están al pie del cañón. Y en Jesucristo pues vemos justamente eso, que es el primero que pone el ejemplo. Pero lo pone, ¿por qué? Porque estaba convencido de la misión que él venía a cumplir. Y es una misión que realmente cada uno de nosotros tiene que continuar cumpliendo a lo largo de nuestra vida. Por eso se dice que somos otros Cristos, porque venimos también nosotros a ir llevando el mensaje o el evangelio a todo el mundo. Entonces, así es como nosotros lo vemos y como tenemos que ir aprendiendo justamente este aspecto, ¿verdad? Entonces, también todo esto, un líder como Jesús, pues también como lo dice, como el vuelo del pájaro, ¿verdad? Un vuelo, como si nosotros lo analizamos, pues realmente, ¿cuáles cualidades tiene? O sea, pues sí, ver el horizonte, ver ver todos los acontecimientos como desde afuera. Cuando nosotros pasamos circunstancias a lo mejor complicadas, difíciles, nosotros vemos realmente que dentro de esto, cuando vivimos el dolor, ¿sí? En el momento, estamos cegados justamente por el dolor y no nos deja ver otra cosa más que lo que estamos viviendo. Pero cuando pasa el tiempo, es como tener esa mirada de ave, ¿no? De pájaro, que desde arriba ves todo y ya lo ves con otra visión. Ya, ya más sereno, ¿sí? Ya ves o puedes encontrar como los problemas, donde se falló, ¿sí? La clave para poder salir adelante y dices, entonces aquí es donde se ve incluso la mano de Dios, la manifestación de Dios en esos elementos que a lo mejor yo no lo alcancé a ver. Pero así es como se ve. Y por eso, pues Jesús nos enseña diferentes cualidades o actitudes que nosotros debemos de tener. Entre ellas, el respeto a la dignidad de la persona. Cada uno de nosotros tiene dignidad. Y Jesús, en primer lugar, fíjate, le devuelve la dignidad a la mujer y a los niños. Porque en la antigüedad las mujeres eran consideradas, lo que eran las mujeres y los hijos, eran considerados justamente como lo último de las cosas que los hombres tenían. Aquellos hombres decían, tengo tantas cabezas de bueyes, tengo tantas tierras, tengo esto, y al último, tengo como 5 hijos y tengo mi mujer, o 3, 4 mujeres, en la cuestión de la poligamia. Bueno, eran consideradas cosas, y Jesús no. Jesús les devuelve la dignidad. Por eso a la mujer adúltera dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La levanta, ¿sí? Levanta justamente del lodo donde se tenía a esta mujer y la coloca nuevamente en su dignidad de mujer. A los niños, incluso, los apóstoles, los niños querían acercarse con Jesús y los apóstoles se los quitaba. Entonces Jesús dice, no, pues dejen que los niños vengan a mí, porque como de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Sencillos, humildes, que no se enojan, actitudes de niños que a nosotros nos enseñan muchas cosas. Entonces,
viene justamente a devolver la dignidad. Y Jesús a nosotros, en este líder que viene a cambiar la historia de la humanidad, viene justamente, principalmente, sí a salvar a la humanidad, pero también a devolverle la dignidad caída. Y por otro lado, hacía sentir importantes a los demás. Imagínate cómo no se sentía, ¿verdad? Saqueo en el momento en que simplemente lo quería ver. ¿Y qué es lo que hace? Pues me quiero ir a tu casa, voy a tu casa, ¿verdad? O aquella mujer que sangraba y que dijo, pues simple y sencillamente con que toque la puntita del manto, con eso voy a quedar sana. Y lo toca, queda sana, Jesús siente las fuerzas curativas que salen y dice, ¿quién me tocó? Pero cuando la ve, pues imagínate, o sea, no la reprocha, al contrario, realza justamente esta fe tan grande que esta mujer tenía. O incluso, pues aquella viuda que iba ante el juez, ¿verdad? De la que Jesús habla y que va para que le haga justicia y pues el juez no, nomás no, no, y pero porque lo cansa, dice, pues le voy a hacer justicia. Ah, pues obviamente, pues la perseverancia también en nosotros, el estar constantemente buscando de una forma y de otra para que también el Señor nos escuche. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos lleva a entender que Jesús nos levanta. Si nosotros en serio, fíjate, es bien curioso, a lo mejor en los proyectos que nosotros tenemos a lo largo de la vida, muchos proyectos no van a salir. Pero entonces, ¿dónde vamos a tener el consuelo? En aquel que a lo mejor te va a dar la palmadita, en aquel que pues a lo mejor pues te va a decir, pues es que fallaste en esto, mijo. Pues a lo mejor sí, pero con quien nosotros tenemos que estar es con aquel que nos va a levantar. Que aunque estemos en el fango, que aunque estemos en lo más, en el suelo, nos va a levantar justamente porque nos ama incondicionalmente y a pesar de todo, ¿sí? Y por otro lado, Jesús era muy tolerante. Imagínate cuántas veces no se pudo haber desesperado. Cuánta gente no estaba alrededor de él. Incluso, pues en el pasaje, ¿no? De cuando le dicen, Señor, pues es que ya manda a todos a los pueblos, pues a que vayan a comer, porque no tenemos que darles. Y Jesús le dice, pues ustedes denle. Pero solamente hay 5 panes y 2 peces. Pues esos. Y se hizo la oración y fue el milagro de la multiplicación. Entonces, en todo esto, Jesús nos enseña que tenemos que ser tolerantes ante toda la gente que se acerca. Pobres, lisiados, cojos, o sea, con la problemática que sea, tenemos que ser muy tolerantes. Y nosotros cuando queremos emprender algo, pues a veces lo emprendemos, pero ¿en qué sentido lo emprendemos? Como algo muy personal, sin dejarlo así como que en manos del Todopoderoso, en manos de Dios, pues entonces, o incluso que vamos por la calle y porque yo estoy en mis proyectos, pues ahí queda. No, no, no. Realmente fíjense que nosotros como cristianos y como líderes que a lo mejor vamos marcando una época, entonces el ser tolerantes a nosotros nos ayuda muchísimo también para poder aportar más a nuestras sociedades. Y también, pues ser amistoso, ser agradable, nuestro lenguaje, nuestro actuar, todo aquello que nosotros tenemos y conocemos, pues realmente son cosas que nos ayudan a nosotros a ser buenos líderes dentro de todo lo que nosotros tenemos. Y pues como esto, pues créanme, o sea, podemos sacar muchísimas, muchísimas cualidades de Jesucristo. Y entre todas esas, pues yo te invito a que vayamos interiorizando simple y sencillamente esas pequeñas cualidades que hemos visto o estos elementos sobre Jesús y que justamente vayamos como poniendo, ¿no? En nosotros, en nuestra persona, como se dice, un FODA, fortalezas, debilidades, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no nos hace falta? Pero tomar en cuenta algo muy importante.
Jesús nos enseña justamente el mandamiento del amor. Aquel que quiere ser verdadero líder debe de tomar en cuenta y debe de tener muy presente justamente el sentido, el concepto de amor. En la actualidad estamos viendo que el concepto de amor a lo mejor no está bien entendido, porque a veces decimos, bueno, pues yo quiero una persona, quiero estar con una persona, acepto una persona, punto, ¿sí? Pero para esto nosotros debemos de entender, el amor se clasifica en 3 aspectos importantes. Primero de ellos, el amor concupiscible. ¿Qué es esto? Es el tipo de amor en el que vive la sociedad actual. Obtener, ¿verdad? Me gusta una chamarra y digo, ay, es que me encanta esa chamarra, ¿la compro? Pues no, ya, se acabó el amor por la chamarra, porque ya lo obtuve. Incluso, ¿por qué no? Muchos de los jóvenes de ahora lo ven así, bueno, me gusta tal muchacha, tal muchacho, pues en el momento en que lo obtengo, la obtengo, punto, se acabó, ya no más. Entonces, así, es un amor que se acaba pronto. Obtengo la cosa, se acaba, punto. Entonces, ese es el amor en el que las sociedades actuales se van manejando. Obtener cosas, querer cosas, llenarme de cosas. Incluso el mismo lenguaje que nosotros tenemos, utilizamos, es un lenguaje que va mucho por ese lado. Es que me encanta esa chamarra, es que la amo. Amo esa chamarra y por eso la quiero tener. Amo esos zapatos y por eso los quiero. Amo esto y por eso lo quiero. Y cuando lo tengo, pues este amor se cambia porque ya quieres obtener otra cosa. Y por otro lado, está también el amor filial, ¿sí? ¿Y qué es esto? Nosotros sabemos que amamos o queremos a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros compañeros, a nuestros papás, a nuestro esposo, a su esposa, a su esposo, los que están casados. Entonces, no deja de ser un amor, ¿sí? Fraterno, un amor de humanos, pero que al final del día, pues no es un amor pleno. ¿Por qué? Porque podemos fallarles, ¿verdad? Por mucho que diga que se aman los esposos, pues llega el momento en que les pueden fallar. Por mucho que se quieran los hijos, por un momento se les puede fallar. Incluso, pues igual, o sea, nosotros mismos también podemos fallar en muchas de las cosas. Por eso, este es un amor, pues sí, humano, a lo mejor bonito, pero pues al final del día podemos fallar cada uno de nosotros. Y a lo que nosotros, como cristianos, y todos estamos llamados justamente, es a el amor ágape, el amor trascendente, el amor que se da solamente y que se ha dado en la cruz. Aquel amor pleno o el amor de Dios, aquel amor que es capaz de dar la vida por el otro, aquel que realmente es capaz de donarse y darse absolutamente al otro y dar la vida por el otro, es justamente el que aprende a amar como Jesús. Y para esto tenemos un ejemplo muy grande. La Madre Teresa de Calcuta a nosotros nos enseña, hay una historia de ella que dice que ella iba justamente por los caminos de Calcuta. Entonces dentro de estos caminos, pues encontró una mujer ya casi por fallecer. Entonces aquella mujer se la lleva a la Madre Teresa al hospital y empieza a curarla. La empieza a curar, pues sí, a limpiar. Entonces esta mujer ni siquiera era católica, no era cristiana. Y aquella le pregunta, ¿por qué lo haces? Yo ni siquiera creo en tu Dios. ¿Por qué haces esto? Entonces la Madre Teresa le dice, porque te amo. Simple y sencillamente, porque te amo. Y esta mujer muere sintiéndose amada por la Madre Teresa. Y un amor limpio, un amor de entrega, un amor que no le importó qué tan sucia estuviera, qué tan enferma estuviera, ni dónde estuviera. Un amor que justamente le dio la dignidad, la dignificó. Entonces, después ella dice una frase, amar hasta que te duela. Y si te duele,
es porque has amado bien. Pues justamente el día de hoy que hemos tomado esta reflexión de Jesucristo como líder, esos elementos que hemos visto, de los que hemos platicado, sí, son muy importantes y hay que tomarlos muy en cuenta, pero cobran sentido cuando estos elementos se viven justamente bajo el concepto del amor. Y bajo el concepto del amor en el que nosotros podemos ir instaurando e ir como poniendo, ¿sí?, cada pieza en su lugar dentro de nuestras sociedades. A lo mejor podemos decir, es que pues estás como muy zafado, ¿no? Pero pues así es. Esa es la clave para poder ir construyendo mejores sociedades. Y aquel líder que realmente quiere marcar la historia o realmente que quiere abonar algo a la historia de la humanidad, cuando lo hace bajo este concepto, créanme que vas a ser el mejor de los líderes que pueden existir. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer o no lo vas a ver como un mérito personal, como algo en lo que solamente tú lo haces, fue con tus propias fuerzas y es para aumentar tu ego. Al contrario, aquel, ¿sí?, que vive para servir, realmente ha aprendido cómo vivir, ¿verdad? No aprendamos nosotros a vivir para que los demás nos sirvan, sino nosotros realmente ir sirviendo. Y los líderes de que necesita nuestro mundo actual, nuestras sociedades actuales, son aquellos que realmente son capaces de servir, capaces de donarse, capaces de salir de sí mismos, ¿sí?, de sus estados de confort y ayudar a construir nuevas sociedades, nuevos elementos y nuevas formas de vida. Y pues realmente, pues esto es lo que nosotros vamos o tenemos que ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y por esto, igual, el día de hoy, pues ya casi se termina el programa. Muy contento, muy agradecido por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes esta pequeña reflexión, ¿verdad?, de Jesús como modelo de líder. Pues te invito a que nosotros vayamos justamente, como dice el nombre del programa, Humanidad en Reconstrucción. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos como seres humanos, como personas, tenemos que empezar a reconstruirnos nuevamente. Así como cuando vamos con el psicólogo, que el psicólogo nos ayuda justamente a desfragmentarnos totalmente, a descomponernos y después ir colocando pieza por pieza para irnos rearmando nuevamente y ser nuevas personas. Pues así nosotros aprendamos a reconstruir nuestra humanidad, a reconstruir y a darle pauta, ¿sí?, y esos elementos tan importantes que tiene. Y que esto realmente sea una verdadera comunidad. Te invito a que esa sea una verdadera comunidad en la que podamos compartir puntos de vista. Yo creo que independientemente de la fe que cada uno de nosotros profese, el poder o el querer construir una mejor sociedad es un lenguaje, sí, universal. Y al llamarte lenguaje universal y querer construir una mejor sociedad, entonces el lenguaje que nosotros debemos utilizar es el lenguaje del amor. Pues que tengas muy feliz noche, que el Señor te bendiga, que Dios te acompañe en todos tus proyectos, en todo lo que tú tengas que realizar. Pues no me queda más que despedirme y agradecer a todas las personas que se han conectado a lo largo de la transmisión y pues echarle muchísimas ganas en todo lo que se haga en los proyectos. Me gustaría, ¿por qué no?, mandar algunos saludos a aquellos que se han conectado. Bueno, no se ve, ¿verdad? Porque es a Miguel Ángel Martínez, que también hace una pequeña aportación. Fíjense, los que hablan de Jesús histórico, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, el Talmud, etcétera, ¿sí? Jaime Sarmiento, Fernando Escalante, entre otras personas que también se
se han conectado, pues que tengan ustedes una muy feliz noche y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.